Buenas tardes a todos. Buenas noches, Ian. El día de hoy vamos a dar inicio al curso Herramientas para Ingeniería Sostenible y Análisis de Riesgo de Desastres. Vamos a comenzar con la clase del Antropoceno, pero antes voy a dar la introducción al curso y también me gustaría que el profesor Ian Vázquez se presente brevemente. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la presentación, Ramsey. Y bueno, como habréis visto seguramente en el sílabo, el profesor Ramsey y yo vamos a estar intercalando clases durante el semestre. Él lleva la voz cantante en el semestre, dicta 2 de los 3 créditos. Mi parte es un poquito más discreta. Y bueno, aprovecho para introduciros un tema así un poquito más técnico. Conmigo vais a estar viendo el software SimaPro durante el semestre, ¿vale? Entonces, creo que la primera clase que tienen conmigo es la primera semana de octubre, ¿no, Ramsey? Entonces, contad con que hacia mediados de septiembre vais a recibir un correo electrónico mío con información para que podáis descargar el software y acceder a él en vuestras computadoras, porque será algo que será una herramienta cotidiana en las clases que tengáis conmigo, ¿vale? Y bueno, no quito más tiempo, quedáis en muy buenas manos con el profesor Cajat. De las cosas que os va a contar es el mayor especialista en muchos cientos, incluso miles de kilómetros a la redonda. Así que nada, disfrutad del curso, es bastante intenso, pero a la vez interesante. Y nada, yo os estoy hablando desde la costa francesa ahora mismo, pero ya cuando me veáis en la clase que me corresponde a comienzos de octubre ya me veréis pues en mi casita en Lima, ¿vale? Así que nada, Ramsey, gracias y nada, te dejo ahí. Muchas gracias, Ian. Sigue disfrutando los bonitos paisajes de Europa y ya nos vemos pronto. Cuídate. Bueno, chicos, luego de la introducción del profesor Vázquez, vamos a contar un poco la historia de este curso, un poco lo que espero de ustedes o lo que esperamos de ustedes y lo que tenemos preparado para ustedes. Entonces, ustedes ya conocen el sistema Paideia, ahora pronto se los voy a mostrar. Es importante entender que todo lo que está relacionado al curso va a estar en el sistema Paideia, ¿ok? El acceso al sistema es a través de la página web paideia.pe, paideia.pucp.edu.pe y acceden a través de la información que tienen, la misma que usarán para el campus virtual. Hay un curso que se llama 2021 2, Herramientas para Ingeniería Sostenible y Análisis de Riesgo de Desastres. Y en este curso van a ir encontrando toda la información que está relacionada a nuestro curso. Entonces ahora les voy a mostrar un poco lo que ustedes deberían ver. Y acá hay un panel de avisos. Todos los correos que enviamos van a ser a través de la aplicación de Paideia, entonces pueden acceder a él a través de avisos. ¿Okay? Luego tenemos información del curso, en donde ya hemos colgado el cronograma tentativo, las tareas académicas y su puntaje y el sílabo del curso. El sílabo también puede ser descargado desde el campus virtual. Algunas normas que van a ser utilizadas sobre todo para las clases que va a dictar Ian, que están relacionadas con el análisis de ciclo de vida y las normas ISO. Y bueno, el Zoom, el enlace permanente de Zoom va a ser a través de esta página. ¿Ok? Y como verán, siempre pueden hacer clic acá o guiarse de los correos que vamos a enviar. ¿Ok? Luego, para esta primera semana, ya está activo lo que llamamos nosotros la presentación de papers, de lo cual voy a comenzar voy a contarles un poco más adelante. Pero ustedes ya pueden ir seleccionando
de alguna manera el paper que quieren escoger, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que presentar un paper. Ese paper se selecciona a través de esta opción que está en la semana 1, pero antes deberían revisar la carpeta de pósters, de papers, por favor, y ahí van a encontrar los diferentes papers. Entonces, por ejemplo, este paper vinculado con minería aluvial en Madre de Dios ya ha sido escogido por una persona. Voy a mostrarles el paper. Me refiero a este paper, ya fue escogido por una persona. Entonces, esa persona ha revisado los artículos y escogió ese como el paper de su predilección, pero hay otros papers que ustedes podrían escoger. ¿Ok? Vayamos ahora al cronograma tentativo. Entonces, lo que ven ahora es una distribución de clases. Ahora, recuerden que nosotros tenemos 2 feriados este semestre. Entonces, lo que hemos hecho es no utilizar el receso de la semana de exámenes, digamos, de la mitad del ciclo. Entonces, no hay una semana de receso que generalmente hacíamos. Y también hemos alargado una semana el fin del curso. Entonces, estos 2 feriados que ven en rojo ya han sido compensados con 2 clases que antes no teníamos. Luego, hoy día comenzamos con la presentación del curso y vamos luego a tener una segunda clase en la semana 3, que es una especie de visión general a lo que es el análisis de ciclo de vida. Luego vamos a entrar a hablar de una de las formas de hacer análisis de ciclo de vida, que es mediante la herramienta de análisis de ciclo de vida bajo el enfoque insumo-producto. Luego vamos a hacer un poco de MCDA, a pesar de que este tema lo vemos en un curso que va a dictar el profesor Valentino, siempre ha sido parte de la temática de este curso, igual lo vamos a mencionar de una manera bastante sucinta, pero igual importante mencionarlo. La semana 6 o la clase número 5, que es el 27 de septiembre, tendremos la presentación de papers. ¿Ok? Entonces, ustedes ya unas semanas antes, espero, deberían haber escogido ya el paper utilizando esta opción del Paideia y basado en este folder. ¿Ok? Y básicamente presentar el paper. La presentación del paper debería demorar no más de 12 minutos para luego pasar a una opción de preguntas y respuestas que es bastante enriquecedora. Y la idea es que en una clase de 3 horas todos los papers sean presentados y que nosotros, de alguna manera como clase, podamos de alguna manera alimentarnos, ampliar nuestro conocimiento basado en esos papers que hemos revisado. ¿Ok? Entonces, una clase bastante positiva por ese sentido en donde ustedes son los que enseñan y a través de las preguntas del equipo vamos a poder ampliar nuestro conocimiento también. ¿Ok? Luego, el profesor Ian va a comenzar a dictar una serie de clases relacionadas a lo que es el análisis de ciclo de vida. Vamos a usar el software CIMA Pro. Más adelante les enviarán el manual de acceso a ese software. Tenemos una versión especial para nuestro grupo de investigación y para las capacitaciones que hacemos. Luego, también se dictará una clase de incertidumbre y la clase de Data Envelope Analysis, siempre relacionado con el análisis de ciclo de vida. ¿Ok? Importante que el 8 de noviembre tendremos la segunda presentación de papers. ¿Ok? Y el 6 de diciembre la tercera presentación de papers.
¿Ok? Entonces siempre tienen que estar atentos a ello. Y a partir de la clase del 15, vamos a comenzar a ver temas relacionados con Material Flow Analysis, relacionados con el análisis de ciclo de vida híbrido, relacionados también con ESEM y geoingeniería y otras, digamos, temas importantes que están relacionados con una visión bastante amplia de lo que es de alguna manera, nuestro curso. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Ok? Entonces vamos a continuar. El sílabo ya, como les dije, ya está colgado. ¿Ya? Ustedes pueden acceder a este sílabo. Generalmente a mí me gusta comenzar las clases a la 1:10, siguiendo un poco lo que hacíamos en el formato presencial para darles esos 10 minutos entre clase y clase, para que ustedes puedan de alguna manera tener un receso. Y lo hago siempre salvo las presentaciones de papers en donde necesito generalmente de ese tiempo. ¿Ok? Todas las instrucciones siempre van a estar dadas en el correo que mando antes de la clase. ¿Ok? Como les dije, estos son los temas que vamos a tocar. El último que no está necesariamente explícito en el cronograma que acabo de mostrarles es Earth Systems Engineering and Management. Y acá les voy a hablar un poco de geoingeniería y de los principios de ESEM. ¿Ok? Bueno, la metodología, importante comentarles de que lo ideal sería tener una clase bastante participativa. Va a ser una clase en donde voy a hacerlo todo sincrónico, ¿ok? Y de alguna manera la nota del curso se basa en tres cosas importantes. Las presentaciones de papers en clase, el examen final y dos trabajos especiales, uno que lo dará el profesor Vázquez y uno dado por mí. ¿Ok? Y con relación al puntaje, si bien ya apareció en el sílabo que les acabo de mostrar, es importante recordar que nosotros trabajamos sobre un sistema de 100 puntos y luego lo convertimos en una nota de 20. Cada presentación vale 15 puntos, ¿ya? El examen final 25 puntos y los ensayos 15 puntos. Al final tenemos un peso de 45 puntos a las presentaciones de artículos científicos, 25% a lo que es examen final y 30%, 30 puntos a lo que es los ensayos críticos o tareas académicas. Esto está relacionado con las tareas especiales, que en general hacemos ensayos críticos, pero podría ser otra cosa. ¿Ok? Y eso se les va a ir de alguna manera informando más adelante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con relación a lo que acabo de mencionarles? Ok. Entonces, en la clase somos pocos alumnos matriculados y algunos invitados. Tenemos a Claudia Cucci, tenemos a Derian Santiago, tenemos a Estrella Salas, tenemos a Francesca Ramírez, a Gabriel González y tenemos a Katia, Manuel, Luis Cueto y Oscar Mateus Cabezas. ¿Ok? Bueno, bienvenidos al curso y vamos a comenzar de alguna manera con la primera parte, que es el parte del antropoceno. Antes hay una pregunta de Derian. Un tema importante es que los papers ya han sido preseleccionados, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo del paper que ustedes podrían seleccionar.
Sin embargo, ustedes deben hacer la presentación, ¿no es cierto? Esa presentación del paper, entonces acá ustedes imagínense, escogen un paper, digamos este paper de Santos que habla de la vinculación entre BIM y Life Cycle Assessment, Life Cycle Costing. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer una presentación asumiendo que son los autores del paper. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes se sientan como autores del paper y presenten ese paper como si fueran los autores. Entonces, en general, no hay ningún formato o estructura. Sin embargo, es recomendable seguir la estructura del paper. Creo que es lo más recomendable. ¿Ok? ¿Quedó claro la respuesta, Derian? Perfecto. Muchas gracias a ti. Entonces, vamos a comenzar con el antropoceno. ¿Ok? Para los invitados en el curso, si quieren, a mí sí me gustaría que hagan los papers que presenten, pero si desean, de alguna manera, podrían tener alianzas solo para los invitados. En este caso, hablo de Katia y de Claudia y de Matías en caso venga. Entonces, solo en el caso de ustedes, está permitido hacer una presentación en equipo, pero para todos los demás, la presentación es individual. ¿Ok? Ok. Vamos a comenzar la clase con de alguna manera, esta actividad cooperativa. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es de que nosotros vamos a hacer parte de este sistema que vamos a analizar. Entonces, ustedes son una empresa nueva de ingeniería, han sido contratados por el gobierno de un país para incrementar la producción de algodón y arroz en una zona agrícola. ¿Ok? ¿Y qué se sabe? Se saben algunas cosas, evidentemente no todas, pero es clarísimo que hay dos ríos caudalosos que desembocan a un lago muy grande, que están muy cercanos a la zona agrícola que quieren desarrollar. Y la pregunta, de alguna manera, que quiero hacer es, ¿cómo podríamos satisfacer la demanda de agua de esta zona? ¿Ok? Entonces, la situación es clara. Hay una demanda por zonas agrícolas. Estamos hablando de dos cultivos, el cultivo de algodón y el cultivo de arroz. No se sabe nada más hasta el momento, salvo de que hay dos zonas agrícolas vinculadas con dos ríos bastante caudalosos que llevan sus aguas a un lago muy grande. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer ahora es hacer una partición de la clase y quiero que en, digamos, 10 minutos ustedes comenten ese tema. ¿Ok? Entonces voy a ir creando grupos ahora y de alguna manera vamos a ir trabajando. Antes de terminar, digamos, y pasar a esa sala, ¿alguna pregunta con relación a esta actividad? Sí, profesor, ¿podría repetirlo, por favor? Mi internet está un poco mal. No te preocupes. Nosotros vivimos con este problema de problemas con internet, tanto ustedes como en mi caso, hacemos lo mejor posible para que las cosas marchen bien, pero a veces no se puede. Entonces, cada vez que tengan una pregunta o necesiten que repite algo, no duden en preguntármelo, ¿ok? Yo con gusto lo voy a hacer. Entonces, y tampoco hay motivo para sentirse mal, ¿no? Porque las cosas pasan.
Entonces, acá lo más importante es entender de que nosotros somos una empresa de ingeniería y nos han contratado para desarrollar una zona agrícola. Y esa zona agrícola necesita agua. ¿Ok? Estamos hablando de dos cultivos, cultivo de arroz y algodón. Y lo único que sabemos hasta el momento es que existen dos ríos caudalosos de alguna manera cercanos a esas zonas agrícolas. Ese es el problema. Lo que les pido a ustedes es que en 10 minutos traten de dar una solución preliminar a ese problema. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, ahora sí, muchas gracias. No, con gusto, Oscar. Entonces vamos a seguir y ahora ya voy a dividir los equipos y nos vemos en 10 minutos. ¿Ok? Perfecto, ya hemos retornado. Y ahora le voy a pedir al segundo grupo que nos hagan una presentación de lo que han visto y luego al primer grupo. Oscar y equipo, si quieren comenzar. Ajá, voy a compartir pantalla. Ujú. ¿Se puede ver, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, aquí a grandes rasgos tenemos un esquema de lo que sería nuestra propuesta para mejorar el cultivo, la zona de cultivo. Como se mencionó, la zona delimitada por un garabato color negro está rodeada de dos ríos muy caudalosos. Entonces, para transportar el agua de estos ríos, hemos propuesto la construcción de sistemas de canales que permitan llevar el agua de los mismos ríos a zonas de alimentación en los cuales serán distribuidos por toda la zona de cultivo mediante el sistema de riegos. Asimismo, sabiendo de que los efectos del cambio climático pueden ser a futuro devastadores para la cantidad de caudal que transporta un río, también creemos necesario la construcción de reservorios que estén articulados al sistema de canales que transmiten el caudal de los ríos, para así de alguna manera tener cierta seguridad de que en dicho futuro se podrá trabajar con las condiciones adecuadas dentro de la zona de cultivo. Asimismo, sabiendo que es común que en estos cultivos se dé prácticas que inunden los cultivos para que estos mismos crezcan, va a haber un superávit de agua, entonces creemos conveniente la construcción de compuertas que permitan trasladar toda esa agua excedente de vuelta al cauce natural de los ríos. Asimismo, unas anotaciones extras que mejoraría mucho la eficiencia, que sería mejorar la eficiencia hídrica de los cultivos a través de métodos que, que no hemos definido aún, pero sería genial. Asimismo, minimizar la infiltración para que de ese modo la menor cantidad de agua extraída de los ríos se pierda y la mayor cantidad de agua excedente pueda volver a los cauces naturales de los ríos. Gracias. Excelente. Muy bien, Oscar y equipo. Al equipo de Katia, de Derian, no sé si quieran decir algo con relación a lo que han pensado. Sí, profesor, si me permite. Luis, por favor. Bueno, nosotros teníamos en consideración, no lo habíamos imaginado como el esquema que hizo nuestro compañero, sino como que los dos ríos estuvieran un poco más lejos, no tanto en la zona de ejecución de estos campos de cultivo. Y lo primero que habíamos pensado era en realizar un estudio de calidad de agua en las fuentes que estaban disponibles, a ver con cuál de estos podríamos trabajar, ya que es muy posible que en alguno de estos ríos haya contaminación, ya sea por residuos mineros o de repente por parte de la misma población. Lo segundo era definir las áreas que se iban a destinar para la siembra de algodón y arroz, respectivamente, a fin de conocer cuál sería el volumen de agua necesario para poder abastecer diariamente. Eh, Después sería conocer el presupuesto disponible, porque no necesariamente se va a contar con todo el presupuesto del mundo y se va a poder ejecutar cualquier obra
por más necesaria que sea, ¿no? A veces vamos a tener que ejecutar lo mínimo indispensable. Y bueno, por último sería proponer estas acciones, ¿no? La construcción de obras hidráulicas de captación y canales de distribución con puertas también para controlar las inundaciones en esa zona. Si es posible, generar también obras de protección ribereña, de repente enrocados o algo similar. Eso sería por parte de... No sé si mis compañeros tengan algo más que agregar. Muchas gracias, Luis. Bueno, Perfecto. yo quería agregar Katia, por favor. sí, que en el caso de la siembra del algodón y el arroz, son dos cultivos completamente distintos en el cual necesitan diferentes cantidades de agua. Por ejemplo, en el caso de, del arroz, no puedes cambiar el cultivo como en el caso del algodón. El algodón necesita casi la mitad del consumo de agua y puedes rotar el cultivo en el caso del algodón, más no en el arroz. Eso también hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Katia. Perfecto, perfecto, perfecto. Excelente todo lo que han mencionado. Creo que, digamos, muy, muy bueno, tanto lo que han mencionado como el gráfico que han preparado. Y ahora lo que quería decirles un poco era que esta pregunta tiene truco de alguna manera, ¿no? Y esta pregunta los ha llevado a solo pensar en un aspecto, que es el aspecto técnico. Obviamente se mencionó un poco el tema ambiental, ¿no? Me parece que Luis lo mencionó al hablar de contaminación de agua, pero si se dan cuenta, ustedes han hecho un trabajo técnico extraordinario, ¿no? Ustedes están preparados para ser ingenieros y yo los he inducido a solo pensar en eso. Y tal vez es como funcionan las cosas también en el mundo real, ¿no? En la poca experiencia que tengo a nivel profesional, entiendo que por lo menos en el pasado ha sido así y digamos, en el pasado cercano eso ha ido variando un poco, pero igual la presión por temas económicos, por temas técnicos, más allá de los temas ambientales, sociales, culturales, es clara, ¿no? Hay mucho más presión en los dos primeros puntos o dimensiones. Esta simple pregunta, esta simple diapositiva, en realidad se vincula con una tragedia real, ¿ya? Y ahora les voy a contar un poco acerca de ello. Exacto, Oscar, sí, el mar Aral. Y acá tenemos pues nuestro mar Aral, ¿no es cierto? Lo que era el mar Aral. Tenemos dos ríos caudalosos, que son el Sirdarín y el Amu Daria. El Sirdaria, Amu Daria. Muy probablemente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, es la manera de pronunciarlo de acuerdo a mi idioma. Acá tenemos Afganistán en el sur, Pakistán. Actualmente todo el mundo está hablando de Afganistán. Irán, otro país bastante conocido en el mundo político. China. Lo que es la Federación Rusa, pero recuerden que todo esto antes era parte de la Unión Soviética, ¿no? Acá tenemos imágenes del mar Aral, 1973, 1987, el 2000. Son imágenes tomadas, digamos, en la misma cuadrícula. Y lo que vemos es que, creo que es claro, ¿no? Hay un descenso del volumen de agua. Acá tenemos otra imagen en donde vemos el mar Aral en 1990 y el mar Aral en 2004. Y nuevamente se ve menos agua, ¿no es cierto? El agua representada por ese color celeste
comienza a desaparecer a partir de lo que era el Mar Aral antes del 60. Antes de 1960, el Mar Aral era un inmenso lago de agua dulce, era tan grande que le decían mar. En los siguientes años, 60% del lago han desaparecido, incluso más. Ríos que alimentaban ese lago eran el Amu Daria y el Sirdaria. Alrededor de los 60, agricultores y el estado de Uzbekistán y Kazajstán construyeron un gran canal que tomaba las aguas de ríos que desembocaban en el lago para irrigar campos de algodón y arroz. En 1965, el mar recibía 50 kilómetros cúbicos de agua fresca por año. En el 80, recibía cerca de 0. Esto trajo grandes consecuencias ambientales, económicas, sociales y impactos fuertes al tema cultural por los cambios antes mencionados. Consecuencias ambientales como concentración de sal y minerales que se incrementaron, alteración del sistema natural del lago, decremento de población de peces, un efecto duro a lo que es la industria pesquera. En los 60 estábamos hablando de 60.000 personas dedicadas a esa industria. En 1977 estamos hablando de 75% de reducción de esa flota pesquera. Y en los 80, prácticamente una eliminación de pesca industrial. Hay una pregunta de Gabriel. Si se salinariza el agua, ¿ya no podría ser usado para el cultivo? Sí, yo creo que sí, sin duda. El problema, o sea, tecnológicamente hay muchas formas de usar el agua. El problema es el impacto que tuvo el uso del agua de los ríos en el Mar Aral y ecosistemas aledaños, ¿no es cierto? Siempre hay opción para una repregunta en caso no quede claro la respuesta, Gabriela. Entonces, hay un clima también de la región, ¿no es cierto? Temporada de crecimiento es más corta, cambio de cultivo de algodón a arroz genera una demanda de más agua, en fin. Los volúmenes, estamos hablando de una gran superficie de agua que se está reduciendo, sin duda va a tener efectos ambientales, sobre todo por la masa térmica del agua en comparación con la del suelo. Hay una exposición más rápida de la cama del lago a vientos fuertes, eso reduce la calidad del aire en zonas aledañas. Impacto negativo también en el rendimiento de cultivos. Y estamos hablando de unas partículas cargadas de sal que caen en terreno cultivable. La situación actual, claramente no sostenible, culpa de la humanidad, culpa de nosotros, sin duda. La pregunta es qué podemos hacer o qué se ha hecho para seguir evitando esta catástrofe, este problema. La verdad que muy poco, pero de alguna manera lo que vemos ahora son imágenes. Esto no es ciencia ficción, esto es una realidad. Es una realidad que hemos creado nosotros, los humanos, que hemos creado en parte los ingenieros, y que es un remanente
en el mundo de la ingeniería del cual no nos vamos a librar. ¿Ok? Les muestro ahora un video corto. No voy a mostrar todo el video, pero sí voy a mostrar voy a comenzar a compartir el sonido. Pictures told us what the Ural was like before. They showed us pictures and maps. This is the dried-up seabed of the Aral Sea, once the fourth largest freshwater lake in the world. It used to be the size of Ireland. It supported thousands of fishermen who sailed between over 1,100 islands separated by lagoons and narrow straits. Рыбы было много. Скажем, мой отец был рыбак, да? There were a lot of fish. На фронте, значит, воевал. Где-то в 48 году они уже демобилизовались. My father was a fisherman. When he and my uncles got out of the army in 1948, they'd leave in the morning in 2 boats. Вот по две They'd net 200 metric tons of fish by evening. тонну 200 они рыбы сдают, да. 75-year-old Pyotr Ivanovich Bochkov was the chief engineer of the canning works here in Moynac. When the sea used to reach this town, it provided work and living for some 30,000 people. Раньше, когда море подходило, вот зайдет восточный ветер, да? When the sea was here, the west wind would blow. Это сам по себе The shoreline was nearby. такой, ну, морской волной. It was fresh and clean, Свежий, дышать легко. like a resort. Прибои, да. Ну, это курорт, ты понимаешь? Now, that sea is 250 kilometers away. The canning factory is an abandoned ruin. And most of the people are gone. The Aral Sea was a vast oasis in the desert on the Silk Road, the trading route that linked China to Europe. From space, it's easy to see that the Aral is the most important reserve of water in this vast Central Asian desert. And it's vanishing. This photo was taken in 1973, this one in 1987, and this one in 2000. 80% of the Aral Sea has dried up. It's split in half. This catastrophe is the result of arrogant human engineering. The major rivers that fed the Aral were diverted into leaky irrigation canals to serve thirsty cotton farms. The Aral slid into a disastrous spiral of decline. The dried seabed is now called the Aralkum Desert. It's about 45,000 square kilometers, bigger than the Great Salt Desert in Utah, bigger than Belgium, Luxembourg, and the Netherlands combined. As the sea dries, decades of agricultural and industrial pollution are left behind. Now, when the wind blows, deadly dust storms of salt, sand, and chemical pesticides destroy plant, animal, and human lives. Фруктовые деревья, вон, урюк. Все они погибли. All the fruit trees are dead, Погибают деревья, да. and they're never coming back. Вырастешь. И трава раньше, если всё Grass used to grow here. травами, да. It's all gone. Такого нет, да.
There are likely to be heavy metals and DDT in this cloud. Dust from the Aral blows high into the atmosphere, contributing to climate change. And it travels far. Pesticides from the Aral have been found as far away as the South Pole, in the blood of penguins. And here in nearby Moynac, the former fishing port, the catastrophe has brought an epidemic of tuberculosis and other illnesses. Everybody here is ill. The children all have anemia. We don't have proper food, there's no money, and we don't get any aid. Everybody here is suffering from anemia. Us too. But never mind, we're still alive. In some places, infant mortality rates have doubled. Gabriel, por favor. Que realmente esa zona de ahí es, bueno, un lugar que al parecer las personas están que sufren bastante debido a la carencia de agua, ¿no? Y que es impresionante ver cómo el lugar está completamente seco, ¿no? Inclusive ahí hay la coraza de un barco, lo que significa que antes ahí, por ahí se podía navegar tranquilamente, ¿no? Y ahora ya no hay nada, ya todo es seco, se ha hecho bien seco el lugar. Total. Yo la primera vez que vi estas imágenes, pensé que era ciencia ficción. Yo la verdad que no pensé que esta situación fuera tan crítica, ¿no? Y es crítico ver esas imágenes de las embarcaciones y luego ver este video te hacen darte cuenta de lo grave que podría ser nuestra profesión si no tomamos las cosas con seriedad. ¿Qué más? ¿Qué otras opiniones hay al respecto? Oscar, por favor. Bueno, en mi caso sí estaba enterado del Mar de Aral un poco antes y sí había profundizado un poco en el tema. A nivel técnico, el problema que sucedía era que querían hacer esas plantaciones de algodón y arroz en una zona que no era propicia para la misma. Y pensaron, bueno, si es que no es propicia es porque falta agua. Así que qué mejor manera de traer agua de los dos ríos más caudalosos que hay cerca. Y claro, como a nivel técnico eso sonaba perfectamente correcto, decidieron seguir con la empresa y al fin y al cabo lo que sucedió es que creo que era el cuarto cuerpo de agua dulce más grande del mundo. Ahora es prácticamente del tamaño del Titicaca o menos. Creo que el Titicaca es más grande. Es una desgracia de cómo aplicar por el simple hecho de saber técnicas de riego no significa que el resultado sea bueno, solamente va a ser un desastre. Gracias, Oscar. ¿Qué otra reflexión? Digamos, a ver, ya van dos opiniones muy buenas. ¿Qué más? No sé si escucharon una parte donde la persona que narraba el video hablaba de la arrogancia de la ingeniería humana. No sé si escucharon esa parte. Bueno, lo dijo. Claramente lo dijo. Y digamos, esto de acá no es ajeno a lo que hacemos como ingenieros en muchos de otros proyectos, tal vez a una escala menor si hablamos de impactos. Y eso es un poco la razón del curso, ¿ya? Comenzar a reflexionar acerca de las otras dimensiones importantes en el desarrollo de Nigeria. Si no lo hacemos, vamos a estar destinados a lo que hemos visto, al fracaso de Nigeria como tal. ¿Ya? Yo les voy a hablar mucho de esto en todo el curso, tal vez más en las primeras semanas, pero lo importante y el mensaje más importante que quiero hacerles llegar
en este curso es de la importancia que tienen las otras dimensiones a la hora de hacer ingeniería. ¿Ok? Hace probablemente 8 años abrimos una diplomatura que solo tuvo una promoción. La diplomatura era en ingeniería sostenible. El eslogan publicitario de esta diplomatura era: la ingeniería tradicional pasó de moda. Es hora de cambiar. Obviamente, no faltaba un ingeniero ofendido por ese eslogan. Y bueno, razón tenían. Pero de ninguna manera, lo que quería hacer o la intención de ese eslogan era ofender a la ingeniería, porque yo sigo siendo ingeniero. Pero lo que quería era hacer reflexionar acerca de la importancia de la ingeniería en la actualidad y de las omisiones que tenemos. Nosotros siempre debemos hacer buena ingeniería. Y buena ingeniería no se limita a tener todo el tema técnico excelentemente bien hecho, sino también significa pensar en las otras dimensiones que estamos afectando. El mar Aral o la tragedia del mar Aral es un ejemplo de las catástrofes que podemos generar si no pensamos en ello. Y nosotros debemos ser conscientes de que si bien la parte técnica debe ser sólida y no debe fallar, no puede fallar, de ninguna manera puede fallar, nosotros debemos entender que ya no podemos seguir haciendo ingeniería sin pensar en las otras dimensiones, sin pensar en esos aspectos sociales, culturales, institucionales, ambientales. La pregunta siguiente es: ¿cómo se sienten como ingenieros frente a la catástrofe que les acabo de mostrar del mar Aral? Un poco Gabriel y Oscar han mencionado algunas cosas, pero directamente, ¿cómo se sienten ustedes como ingenieros? Gabriel, por favor. Un poco triste, ¿no? Porque, o sea, como nosotros como ingenieros también realizamos obras o creamos, no sé, estoy hablando de ingenieros en general, ¿no? Creamos máquinas que su proceso de fabricación generan contaminación, ¿no? Y la contaminación desencadena muchas cosas, ¿no? Como este tipo de cosas. O el mal uso de los recursos naturales que generan escasez. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Oscar, por favor. Pues en mi caso solo me queda más que tristeza ver, bueno, tristeza y a la vez emoción. Tristeza por ver cómo las antiguas concepciones de la ingeniería de solamente solucionar el problema a nivel técnico y ese es todo el problema, todo lo que importa, era la antigua visión. Y a la vez emocionado porque lecciones como esas, de burradas por decirlo de una manera suave, han llevado a una mejor concepción del objetivo de la ingeniería, de que no solamente es solucionar a nivel técnico la problemática que existe, sino analizarla en sus otras dimensiones, porque cambia una dimensión y esa dimensión en cadena va a afectar las otras dimensiones. Y puede que a nivel técnico soluciones algo perfectamente, pero a otro nivel, no sé, social, cultural, porque
al fin y al cabo las personas que viven cerca ahí, que han pasado generaciones haciendo ciertas cosas y que de la nada aparezca una nueva forma de hacerlo, que cambie fuertemente su manera de concebir el mundo por generaciones, puede que traiga un, un rechazo a nivel social y cultural. Así que por ese lado feliz de que burradas de este calibre nos hayan llevado a cambiar esa concepción. Gracias, Oscar. Sin duda hay un progreso, eso queda claro, y podríamos ver las cosas con un poco más de optimismo. Hay mucho por hacer, lo que es aún más claro, hay mucho por hacer y no debemos perder de vista y de criticar lo poco que se ha avanzado, criticar de una manera constructiva, obviamente, para poder seguir avanzando. Pero sin duda, creo que hay mucho más por hacer, ¿no? Ahora, gracias a la ingeniería, nosotros estamos hablando y teniendo una reunión virtual el día de hoy, ¿no es cierto? Gracias a la ingeniería, estamos, digamos, debajo de un techo que nos da cobijo. Gracias a la ingeniería podemos viajar por una carretera y cruzar un puente que antes de ese puente el camino hubiera sido mucho más largo, al igual que un túnel u otras grandezas de la ingeniería, ¿no es cierto? La ingeniería en el pasado, sobre todo en el pasado, ha sido altamente valorada por la humanidad, muchos años atrás, ¿no? Ese señor que descubre un puente y que a través de ese puente puede ahorrar 4, 5, 6 horas al día cada vez que se va a transportar del punto A al punto B. O esa persona que está disfrutando las otras bondades de las miles de tecnologías que hemos creado, entre las cuales está el tener viviendas que están acondicionadas para tener un mejor confort térmico. En fin, hay muchas cosas que han hecho que nuestra vida como humanos tenga un bienestar mayor. Sin embargo, a medida que hemos ido avanzando con la ingeniería, el número de anti-ingenieros, anti-tecnócratas ha incrementado. Porque, como dijo Oscar, de vez en cuando la ingeniería comete burradas. Hacemos ingeniería sin darnos cuenta de las otras dimensiones, o sin darle crédito a esas otras dimensiones. Entonces, tenemos más gente decepcionada por la ingeniería. Y es algo que no debemos olvidar y debemos corregir. ¿Ok? La ingeniería ha tenido a lo largo de la historia cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, se habla del paso de la ingeniería militar a la ingeniería civil en el siglo XVII, XVIII, producto de que la ingeniería comienza a ser utilizada para fines civiles. No sé si han visto en Chile, por ejemplo, todas las ingenierías van de la mano con ingeniería civil, civil mecánica, civil química, ingeniería civil electrónica, en fin, por un poco lo que acabo de mencionarles. A lo largo de la historia también la ingeniería ha ido, digamos, incrementándose, adaptándose, ramificándose. En el siglo XIX tenemos la ingeniería electrónica, luego tenemos la ingeniería aeronáutica. Y hoy en día, producto de el nacimiento de tecnologías,
producto de los cambios que hemos vivido a partir de la revolución industrial, producto del enfoque que tenemos en lo que es la ingeniería que hacemos, estamos viendo y vamos a seguir viendo cambios importantes en la ingeniería. Por ejemplo, la revolución industrial trajo consigo la ingeniería sanitaria, que se transforma en ingeniería ambiental, y así sucesivamente. Hoy en día, por razones similares, nosotros debemos comenzar a hablar de lo que es la ingeniería sostenible. Porque hoy en día, el mundo, que está constantemente cambiando de una manera bastante rápida, requiere ingenieros que sí dominen la parte técnica, porque es algo que nunca podemos olvidarnos. Nosotros no podemos darnos el lujo de construir un puente y que este puente se caiga. No podemos darnos el lujo de construir una vivienda y que esta vivienda se caiga. No podemos darnos el lujo de tener errores técnicos en lo que creamos como ingenieros. Sin embargo, es importante reconocer que en este mundo tan cambiante y que cambia muy rápidamente, se necesita un ingeniero que sí sea capaz de resolver los problemas técnicos, pero que tenga una visión que le permita evitar o minimizar las afectaciones a las otras dimensiones que están vinculadas con ese proyecto de ingeniería. ¿Cierto? Y el hablar de ingeniería sostenible no es nada más que un ingeniero que sigue siendo un buen ingeniero, pero que esté vinculado con los requerimientos de esta sociedad. Una sociedad que exige buena ingeniería, no solo hablando de buena ingeniería con relación a su parte técnica, sino también una ingeniería que pueda ver esas dimensiones adicionales a la parte técnica. De eso se trata la ingeniería sostenible. De eso se trata. Es simplemente un buen ingeniero para este mundo tan cambiante y complejo como lo que es. La ingeniería sostenible es una responsabilidad profesional y es un importante componente de capital intelectual. Es una capacidad crítica para la sociedad y para nuestro futuro. Y está muy vinculada con todos esos cambios que estamos nosotros viendo en el antropoceno y la evolución de ese antropoceno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario más que preguntan? Creo que en esta clase más vamos a tener comentarios que preguntas, pero obviamente los dos son bienvenidas. Perfecto, vamos a continuar entonces. Nosotros estamos evolucionando como sociedad de una manera muy rápida. Y hemos visto cambios importantes con la revolución industrial. Pero hoy en día estamos viviendo cambios que a veces no somos conscientes de que están sucediendo. Vivimos en un mundo diferente, cada vez más dominado por actividades, tecnologías y culturas de la especie humana. La era de los humanos es lo que llamamos el antropoceno, producto de que
estos grandes cambios provienen específicamente de nosotros los humanos. Imaginemos por algún momento que somos extraterrestres o tenemos la suerte de ir al espacio. Imagínense, podemos ir al espacio de una manera como ir a hacer turismo, ¿no? A Punta Canas, a Máncora, a Cusco. Ahora podemos simplemente ir al espacio, imagínate, por turismo. Imaginemos que nos vamos al espacio. Ya ni siquiera necesitamos ser extraterrestres. La pregunta es, ¿qué vemos desde el espacio cuando vemos al planeta Tierra? ¿Qué es lo que vemos? Claramente vemos un planeta cada vez más transformado por el hombre. En esta imagen, que en realidad es una recopilación de varias imágenes, podemos ver a todas las ciudades del mundo con sus luces encendidas, lo que es un reflejo clarísimo de nuestra civilización. Un reflejo clarísimo de las zonas urbanas que cada vez se incrementan con mayor, digamos, rapidez. En el norte global nos damos cuenta que esa intensidad de luces es mayor. Cuando vemos también nuestro planeta, podemos ver no solo esas zonas urbanas y todo lo que hay dentro de esas zonas urbanas, sino también vemos cómo estamos de alguna manera entrando a lo que nosotros llamamos zonas naturales, o estamos recreando la naturaleza como vemos en esta imagen debajo. Yo cuando hice mi doctorado estuve en la ciudad de Phoenix, específicamente en Tempe, y este es el río Salado. Pero este río Salado en realidad es o el Tempe Lake, como lo dicen, era el lugar por donde pasaba el río, pero producto del gran consumo de agua que hay en esa zona, hay más embalses que agua en el río, aguas abajo por lo menos del embalse, y lo que ven abajo es en realidad un lago artificial que ha usado de alguna manera el cauce del río y ha creado una especie de lago con agua reclamada, digamos, agua tratada. La ingeniería haciendo naturaleza. Lo que queda claro es que vivimos en un mundo transformado por la especie humana. Cada vez más. Y por eso, esta era del hombre, el antropoceno, le quita el nombre a lo que debió ser el nombre usado para esta era, que es el Holoceno. En esta diapositiva, que no espero que lean ahora, lo que trato de expresar es de cómo otras, de alguna manera, áreas o disciplinas hablan del antropoceno, ¿no es cierto? Y cómo producto de esos cambios que hacemos en nuestro mundo, se le atribuye al Holoceno el nombre del antropoceno. Por ejemplo, leo el segundo párrafo. El Holoceno ha sido testigo de toda la historia de la humanidad y del surgimiento y la caída de todas las civilizaciones. La humanidad ha influido mucho en el medio ambiente del Holoceno. Mientras que todos los organismos influyen en su entorno hasta cierto punto,
pocos han cambiado el mundo tanto o más rápido como nuestra especie lo está haciendo. Clarísimo, clarísimo, creo yo, lo que vemos. Un tema importantísimo que está vinculado con todos esos cambios y está vinculado con lo que quiero contarles en este curso es el tema de la revolución industrial. Estamos hablando de los 1700, en donde la revolución industrial nace y genera cambios en todo sentido. Demografía humana, prácticas de agricultura, sistemas tecnológicos, culturales, económicos, lo que hicieron que nuestro mundo sea sin duda muy diferente. Y lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es el efecto o las consecuencias de ese cambio y las consecuencias que están vinculadas con la ingeniería. Porque finalmente son cambios que están vinculados con la ingeniería. La revolución industrial es un claro ejemplo de ello, de muchas tecnologías que están vinculadas. Y eso ha tenido cambios a los sistemas naturales, locales, regionales, a los sistemas humanos. Hay un cambio en la conexión entre personas, actividades, interconexión humana. Antes teníamos ciudades, o no ciudades, sino pueblos alejados. Con la revolución industrial, la idea de urbanización surge de alguna manera. En la ciudad habían infinitas actividades como la actividad industrial, lo que produce no solo que las personas puedan vivir en estas aglomeraciones, sino también produce problemas ambientales debido a la industria, al uso de combustibles fósiles, entre ellos el principal, el carbón, pero también problemas ambientales producto de esas aglomeraciones en las ciudades. Estás hablando de una ciudad que necesita agua, una ciudad que necesita tener un desfogue de esa agua residual, una ciudad que comienza a tener problemas en la contaminación atmosférica y eso trae problemas a la salud humana, problemas que antes no teníamos. Me refiero sobre todo a los problemas respiratorios, producto de esas emisiones altamente contaminantes. Obviamente hay un progreso en las tecnologías de contaminación, pero ese progreso surge de los grandes problemas que hemos estado viendo. No hay que olvidarse de la revolución industrial. Comienza alrededor de 1770 en Inglaterra, caracterizada por máquinas que reemplazan la potencia humana y animal, crecimiento rápido de productividad, crecimiento rápido de ingresos per cápita. Cuando hablamos de esas máquinas, recuerden que antes, por ejemplo, era muy importante que tu zona agrícola o tu pueblo esté al costado de un río o un cuerpo de agua, porque se le podía generar energía mecánica a través del movimiento de esa agua, o podría ser utilizado para transportar bienes o productos o personas. Luego de la revolución industrial o a partir de la revolución industrial, surgen tecnologías como obviamente, motores de combustión externa y eso conectado con los ferrocarriles que hacen que esa concepción de pueblo y esas características deseadas ya no sean tan importantes.
Porque con un ferrocarril puedes ya conectar un punto A con el punto B. Ciudades como Chicago, que antes eran grandes, digamos, pantanos, surgen gracias al ferrocarril. Y eso está vinculado con las tecnologías que van alrededor de esta gran tecnología que es la del ferrocarril. Telégrafo, todo el tema de combustión, la industria del acero, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Todo va claro? ¿Okay? En la clase me gusta hacer un receso, en general. Gracias, Katia. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para que se estiren un poco. Son las 2:35. Retornamos a las 2:40. ¿Ok? Yo voy a tener el Zoom prendido. Ustedes simplemente relájense unos 5 minutitos. Nos vemos en 5. Ok, vamos a continuar. Seguimos con el tema de industrialización. En la imagen que vemos, podemos ver la vinculación que se le puede dar entre crecimiento poblacional y estado tecnológico. Entonces acá podemos ver en la primera columna la, digamos, dimensión temporal. En la segunda columna tenemos la población en millones. Y en la tercera columna tenemos el estado de la tecnología, sobre todo la tecnología central, ¿no es cierto? Entonces, en la segunda fila podemos hablar de los inicios de la revolución agrícola. Por ejemplo, entre los años, digamos, 500 antes del presente, estamos hablando del, digamos, el Renacimiento y los comienzos de la ciencia y tecnología moderna. Luego, hablamos o podemos hablar de la ingeniería, digamos, pesada, como por ejemplo los ferrocarriles. Luego podemos hablar de la producción en masa, el consumo en masa. Por ejemplo, los automóviles, un ejemplo de ello. Y hoy en día ya estamos hablando de muchas otras tecnologías, como por ejemplo la información, que es la que nos permite conectarnos, y la biotecnología, entre otras. En esta gráfica, lo que podemos ver es población en el eje Y, energía primaria consumida también en el eje Y, pero en el lado derecho, y el tiempo en el eje X. Y vemos cómo, de acuerdo a esta gráfica, podemos estar hablando de un decoplamiento, un decoupling, si hablamos del crecimiento poblacional con el consumo energético. ¿Ok? A la derecha podemos ver diferentes tecnologías. Por ejemplo, en los 1700 estamos hablando de fuerza hidráulica para industria. En el 1712, la máquina de vapor de Newcomen. En 1740, acero fabricado en crisol, en fin. Hay una serie de tecnologías que van surgiendo y evidentemente hay una eficiencia en cada una de estas tecnologías que también es importante entender.
crecimiento en población humana ha sido extraordinario y es una función, entre muchas cosas, de las tecnologías existentes para apoyar su existencia. Estas tecnologías son la esencia de la ingeniería. Y es muy interesante esto, de esa vinculación crecimiento poblacional con tecnología. No quiero llegar a ser determinista con ese tema, pero sí es muy interesante entender que esa relación es relevante. Acá tenemos otra idea de la historia de la economía global. Estos rectángulos negros son el PBI per cápita. Y vemos pues cómo hay un crecimiento poblacional y un crecimiento también de ese PBI per cápita. El crecimiento, como vemos acá, es dramático o es más pronunciado si lo comparamos con el crecimiento poblacional. ¿Ok? Y vemos cómo se podría ver un efecto de esa, digamos, revolución industrial en ese crecimiento histórico. Esta es otra gráfica en donde vemos lo que llaman algunos la divergencia social que se da por la revolución industrial y cómo podemos comenzar a ver sociedades de altos ingresos y sociedades de bajos ingresos, sobre todo a partir de la revolución industrial. Entonces, otro tema importante, otro cambio importante de la revolución industrial, de sus tecnologías, en ya no solo la demografía, sino la diferencia entre sociedades. Obviamente, los países con tecnología y con, en este caso, el combustible, que era tan importante para esta revolución industrial, fueron los países que desarrollaron más. Por muchos cientos de años, cambios tecnológicos han estado en equilibrio y el estatus económico de las personas se mantuvo casi igual, generación tras generación. Obviamente eso no excluye que habían siempre personas o familias poderosas, pero muy pocas comparadas a la, digamos, gran multitud. La revolución industrial crea una divergencia total. La tecnología y producción económica produjo temporalmente recursos ilimitados. Entonces acá hay dos cosas importantes. La divergencia total y esos recursos ilimitados que estaba creando la tecnología. Y importante ver cómo ninguna sociedad altamente tecnológica podría estar catalogada como una sociedad de bajos ingresos. Gabriel, por favor. En esa época no había algún tipo de plan a largo plazo que previera la carencia de recursos. O sea, como ahí dice que produjo temporalmente recursos limitados, o sea, me imagino que asumían que los recursos de la Tierra eran ilimitados, ¿no? O de repente estoy interpretando mal. No, tu comentario es bueno, es muy bueno, yo lo agradezco. Creo que hay un ejemplo que no te lo puedo dar, pero creo que a medida de que vamos entendiendo que tenemos menos, surgen más las preocupaciones y la planificación, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vivimos en un mar lleno de peces, no vamos a tener una preocupación por la escasez de peces, ¿no es cierto? Porque están ahí. A medida que esos peces van, digamos, disminuyendo en volumen, comienza a surgir una preocupación de algunos que puede transformarse en soluciones a esa escasez, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante acá, Gabriel, es que
y eso lo vamos a ver en el futuro también, las tecnologías podrían estar creando una sensación de recursos ilimitados también. ¿Ya? Hoy en día estamos hablando de la escasez de alimentos. Estamos hablando de problemas ambientales vinculados con esos alimentos. ¿No es cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, no sé, preguntas como ¿hay carne suficiente para todos los humanos? ¿O tenemos el área suficiente para actividades de ganadería o actividades de agricultura? ¿Tenemos el agua suficiente? En fin. Las preguntas comienzan a surgir no solo por problemas ambientales que estamos viendo, sino también por que hay un incremento bastante alto de nuestra población y del consumo de esa población. Cada vez tenemos a una población que quiere imitar el bienestar, entre comillas, del norte global, especialmente el occidente. Habla de China, no sé, yo he estado en China 2 veces y he visto una China muy similar a Estados Unidos. He tenido compañeros chinos en el doctorado en Arizona State University y he comparado mis compañeros, personas de mi generación, con compañeros de mi esposa, también de China, y su visión del mundo es totalmente diferente, ¿no? Antes era una persona destinada a trabajar. Hablo de ese alumno chino que viene a hacer su posgrado, una persona que estaba metida en el trabajo, metida en estudiar. La generación, digamos, con la cual estoy comparando es una generación que sí trabajaba, pero también estaba pensando en visitar Las Vegas, visitar Alaska, visitar Miami, ¿me entienden? Hay un cambio muy importante. Y con este ejemplo lo que quiero decir es que muchos países tienden a copiar el bienestar que se vende o que vende el occidente. Incluso nosotros, ¿no? Sobre todo nosotros, diría yo. Tienes dinero, quieres comprar un auto, quieres comprar casa, quieres tener un bienestar que está vinculado con los temas materiales. Entonces, la pregunta de Gabriel, digamos, abre muchas preguntas, o el comentario de Gabriel abre muchas preguntas, y que también me ayuda a agregar este ejemplo. ¿Okay? ¿Ustedes realmente creen que nos vamos a quedar sin alimentos en el futuro? Oscar, por favor. En mi caso, 50-50. O sea, estoy seguro de que va a haber una crisis alimentaria, pero esta va a desaparecer con el tiempo. Perfecto. ¿Por qué? No, el motivo por el cual menciono esto es que la población mundial está decreciendo. Este es muy contrario a lo que muchas personas dirían, pero el tema es que a nivel global, como usted mencionó, al querer imitar esos estándares de vida del modelo europeo, Europa Occidental y Estados Unidos, eso implica que de una manera somera, que tienes que estás poniendo tu vida personal por encima de muchas cosas. Y una de esas cosas es que se prolonga el momento en el cual alguien decide formar una familia. Y eso es algo que se ve continuamente, parejas que tienen hijos a partir de los 30 años, y contrariamente antes que era los 20, y en algunos casos el nivel económico que demandaría tener, o sea, el dinero que demandaría crear un hijo es tan alto que muchas parejas se plantean ya no tener hijos. Por ejemplo, en China está en una decadencia brutal de la población, de pasar de tener hace 50 años 6 hijos por mujer, ahorita tener 1.1 hijos por mujer. Y el estándar mundial es para que una población se mantenga, para que no crezca ni decrezca, es que sea 2.1 hijos por mujer. China está por debajo de eso. Corea está por 0.9 hijos por mujer. Japón está por 1 y algo también, Europa también. O sea, lo único que está salvando a las sociedades occidentales es que Latinoamérica y África y países del sudeste asiático, que sí tienen tasas de natalidad altas,
2, 3, hasta 4, inclusive Nigeria, que tiene, creo que tiene 6 hijos por mujer. Esa población que quiere eso, tener ese estándar de vida que se les vende a través de películas, como Netflix o todos ellos, entonces ellos sí intentan imitarlo, y cómo imitarlo perfectamente yéndose a trabajar a esos lugares. Por eso Europa aún tiene gente, por eso Canadá acepta inmigrantes como loco, porque necesita esa población, si no, a la larga, a nivel económico, se ve el traste. No, muchas gracias, Oscar. Muchos puntos interesantísimos, ¿no? Claro, en algún momento y por muchos años había un límite de número de hijos por familia en China. Hoy en día eso ya no existe. Obviamente hay países en donde hay un incremento muy rápido de la población, y otros países, como mencionas, que no. El tema que has mencionado de mujeres y de familias que deciden tener un hijo es cada vez más notorio en nuestro país. Pero lo cierto es que seguimos creciendo. Tal vez la tendencia, a una tendencia, digamos, diferente a la que teníamos antes, sin duda. Yo creo que si seguimos las estadísticas, y lo que vamos a ver es sí una tendencia, digamos, no tan pronunciada como antes, como un poco lo que estabas explicando, pero seguimos creciendo como población, ¿no? Sin embargo, digamos, la pregunta es si realmente vamos a tener una escasez de alimentos. ¿Y por qué pregunto eso? Porque ¿alguno de ustedes ha escuchado de la carne cultivada? No, profesor. La carne de laboratorio. Sí, profesor. A través de procesos químicos Perfecto. han tratado de reproducir el ADN de los animales y crear alimentos que son sintéticos, ¿no? En Sí. algunos casos también he escuchado sobre hamburguesas hechas de plumas de aves, de gallinas, que saben igual que una pierna de pollo. Y bueno, se crean bastante de estas tecnologías ahora, que no son comercializadas, pero probablemente más adelante sí lo sean. Excelente, gracias. Gracias. Yo les voy a mostrar, digamos, un video que vi hace poco, pero es un tema que yo vengo siguiendo hace muchos años atrás. Voy a tratar de compartir el sonido. ¿Quién quiere probar el futuro? ¿Qué opinan acerca de eso? Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a quedar sin alimentos o la tecnología nos va a dar temporalmente esos recursos ilimitados? Gabriel, por favor. Yo creo que es relativo, ¿no? Porque, o sea, me imagino que eso tiene que tener su costo de producción. Y en realidad no sé si sale más caro crear así a por montones carne artificial o criar o tener una granja con animales. No sé si a la larga uno sea más barato que el otro. Sí, el gran problema ahora es el precio. Es carísimo comer. Hace 5 años creo que te costaba un pedazo de hamburguesa más de $200,000, ¿no es cierto? Ahora, como todo tecnología, los precios van decreciendo a medida que vamos evolucionando en ello. Entonces, en algún momento va a ser sumamente competitivo. Claro, hay que analizar los impactos ambientales de esa producción, ¿no es cierto? Y hay una tesis de una amiga, Carolyn Matic, que fue asesorada también por Allenby, que es un poco, Brad Allenby es la inspiración de este curso. Digamos, un poco evalúa esas dimensiones, ¿no? Porque hay otras dimensiones importantes, ¿no? La pregunta es si realmente
las personas que antes no comían carne van a comenzar a comer carne, o si no solo hablo de temas religiosos, sino también hablo de temas nutricionales o temas de veganos que no comen carne, etc. Luego, la pregunta es si vamos a reducir realmente los impactos ambientales vinculados con la ganadería. Ustedes saben que si hablamos de cambio climático, un porcentaje importante del metano que se genera proviene tanto de la carne como la leche de vaca, ¿no? Entonces, hay muchos temas importantes, pero a lo que quiero ir con ese ejemplo era un poco cómo la tecnología podría darnos esos recursos que necesitamos, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto en el pasado, ¿ok? El crecimiento económico es diferente a la distribución de riquezas y activos, ya volviendo al tema, ¿no?, de historia económica y tecnología en el mundo. La distribución de tecnología y beneficios económicos relacionados no son uniformes dentro de los países o entre los países. Y acá recuerden del carbón, ¿no? Y dónde estaba el carbón, dónde fue descubierto. Y lo que queda claro es que la revolución industrial creó una brecha gigante entre los países que desarrollaron producto de esta revolución y los que no. Y a esto se le llama la gran divergencia. Acá tenemos un gráfico muy interesante, ¿ya? Que es el gráfico que está relacionado con la población en Inglaterra, en Gales, entre 1650 y el 2000. Entonces acá lo que vemos es claramente una curva muy parecida a lo que nosotros llamamos la curva S, ¿no es cierto? Y esa curva también es parecida a este crecimiento típico de levadura, de hongos, asumiendo nutrientes ilimitados. Entonces hay una fase de retardo, maduración, adaptación, una fase logarítmica, una fase de desaceleración y una fase estacional. Y se dan cuenta, bastante similar a la curva que les mostré antes. Las dos curvas surgen de dinámicas similares vistas en un nivel macro. En el primer caso hay un cambio tecnológico, crecimiento económico como resultado de la revolución industrial, que crea suficientes nuevos recursos para medir el crecimiento dramático de la población de Inglaterra, que es lo que vemos acá, justo a raíz de esa revolución industrial. Y lo que quiero hacerles ver es cómo, de alguna manera, a lo largo de la historia, en este gráfico población versus tiempo, podemos haber estado viendo la influencia de las tecnologías en esos recursos ilimitados temporales que hacen que nuestra sociedad de alguna manera siga creciendo. ¿Qué va a pasar después? Es un interrogante. Ya no estamos hablando de una tecnología central, como por ejemplo fue el ferrocarril y que estaba vinculada con otras tecnologías importantes, sino hoy en día estamos viendo muchas tecnologías que están actuando en simultáneo. Robótica, los TIC, biotecnología, nanotecnología, ciencias cognitivas, entre otras. Pero las principales son las que mencioné. Pregunto, ¿ustedes creen que en un futuro cercano van a poder ir con su esposa al doctor y decirle qué tipo de niño o niña quieren? ¿Qué opinan? Le pueden decir al doctor, doctor, yo quiero un niño con estas características. ¿Ustedes creen que va a ser posible en el corto tiempo? Bueno, en los próximos años.
Katia, por favor. Sí, yo quiero saber si se refiere a con qué características fisiológicas o características en sí emocionales. Sí, Todo. me refería en realidad más al tema fisiológico, Katia. Sí. Ya. Bueno, con respecto al tema fisiológico, yo creo que sí, porque o sea, estamos viendo que, bueno, desde la década de los 70 se ha empezado con el proceso de fertilización in vitro y todo eso, y ahora uno ya puede también escoger también en qué época quiere iniciar la maternidad, incluso personas mayores pueden hacerlo. Entonces, no me extrañaría que con los avances pudiera ser que también escojas las características que pueda tener tu bebé, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en realidad. Y es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ir teniendo, ¿no? Como sociedad, gracias a los avances de la tecnología. Y creo que es importante entenderlo, ¿no? Entender esto ya está sucediendo, en realidad, ya está sucediendo. Hace unos años leí un artículo de una persona que estaba demandando a un banco de semen porque supuestamente su hijo no salió del color que ella había solicitado, ¿no? Y esto no es broma, es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, las cosas están cambiando muy rápidamente, ¿no? Estamos jugando cada vez más con la biología. Y bueno, en fin, todavía no se sabe mucho de lo que está vinculado con el coronavirus, si bien lo más probable es que sea un virus, digamos, natural. Lo que se está poniendo en juicio es que si este virus ha sido, digamos, no modificado, sino ha sido investigado con anterioridad en el laboratorio de Wuhan y que producto de estas investigaciones, de alguna manera, el virus se haya escapado de ese laboratorio, ¿no? Porque hablan de que el primer caso en realidad no ha sido un caso vinculado con el mercado, sino con investigadores que tuvieron la enfermedad antes. Yo sí, o sea, digamos, acá no estoy diciendo que el virus sea una creación del humano, simplemente que ha sido parte de investigaciones en este laboratorio. Y bueno, hace 2 o 3 meses Estados Unidos ya le pidió a sus diferentes agencias que hagan una investigación seria de cómo hemos terminado en esta pandemia, y ha tenido respaldo meses después o semanas después de la Unión Europea. Entonces todavía no queda clara, digamos, el inicio de esta pandemia. Y este laboratorio es un laboratorio que aparentemente está vinculado con prácticas en la investigación que ya no son permitidas en países como Estados Unidos, y por ende habían flujos económicos de Estados Unidos a ese laboratorio para que investigadores puedan hacer algunas prácticas que obviamente no están permitidas en su país, ¿no? Entonces, hay mucho que no conocemos, pero lo que voy es que cada vez más estamos jugando, ¿no? De alguna manera, entre comillas, jugando con la naturaleza, y que lo que les mencioné antes con relación a los niños o las características fisiológicas es algo que probablemente sucede en un futuro cercano, digamos, 10 años, 15 años, quién sabe. Pero tenemos un progreso muy grande como sociedad a nivel tecnológico, que en realidad es difícil entender un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasarnos, ¿no? Porque hay muchas tecnologías centrales que están entrando en juego, ¿no es cierto? Y esas cosas nos competen como personas, nos competen como ingenieros, porque finalmente en alguno de estos casos somos los ingenieros que vamos a estar vinculados con estas tecnologías, ¿no? Bueno, el gráfico que les mostré, ¿no?, ilustra la relación entre competencia tecnológica global y sistemas tecnológicos mayores.
Paleolítico, revolución agraria, revolución industrial. Y es un poco lo que hemos estado viendo acá. Y es muy interesante este nexo entre diferentes curvas S, que son las que he estado mostrando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento?